Hola, pues una alegría poder compartir con ustedes. Vamos a ser puntuales, comenzar a tiempo y pues nos ponemos en la presencia de Papá Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no es, bueno, la idea es la siguiente. Vamos a hacer una presentación de la encíclica Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II. Ya muchos de ustedes pues la conocerán, tendrán ya conocimiento de ella. Pero bueno, la idea es que yo se la voy a presentar en una clave vocacional, es decir, para que nosotros podamos sentir, experimentar el llamado de Dios a defender la vida. El esquema yo se lo voy a ir explicando viendo aquí en el monitor. Voy a describirlo por si alguno solamente está escuchando, tiene solamente sonido. De todas formas, este video queda ahí grabado en Facebook. Esperemos que tengamos una buena ancho de banda durante la transmisión para que pueda quedar bien, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos los que están aquí. Al final de esta charla, pues entonces yo voy a estar respondiendo sus preguntas. Ya los que quieran pueden irla dejando a medida que pasa el tiempo, y yo al final, si tenemos todavía buena señal, pues entonces le iré yo respondiendo a sus preguntas. Si no, lo haré por escrito. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, fíjense, la encíclica de San Juan Pablo II. Les voy a dar un poquito de historia, solamente muy breve, ¿no? En el año, para que comprendamos la importancia que tiene este documento para nosotros en la Iglesia. En el año 1991 hubo un consistorio en Roma. Saben, estas reuniones que hacen los cardenales con el Papa. Bueno, y lo utilizan para muchas cosas, pero entre algunas de estas cosas que hacen allá es hacer evaluación de cómo va la Iglesia y hacen sus observaciones. Entonces, en el año 91, en esa reunión que hubo en Roma, del Papa San Juan Pablo II con los cardenales, los cardenales le sugirieron, inspirados por el Espíritu Santo, a San Juan Pablo II, que él escribiera una carta encíclica que abordara el tema de la vida, ¿no? Especialmente conscientes al mirar de la realidad, pues todas las amenazas que entonces se estaba sufriendo. Yo, a medida que les voy presentando la encíclica, yo les pido que ustedes, bueno, vayan comparando, sobre todo en el tiempo presente como nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Fíjense que estamos hablando del año 1991, y entonces San Juan Pablo II dijo: sí, yo acepto este reto, vamos a llevarlo adelante. Entonces comenzó un proceso de consultas que llegaron a todos los episcopados, todas las conferencias episcopales del mundo y todos los obispos individualmente. Fue un proceso que duró 4 años, ¿no? Durante estos 4 años, repito, se consultó a todos los obispos del mundo, todos los episcopados del mundo, y cosa muy importante, también se tomó en cuenta la experticia, bueno, de los profesionales en la materia de vida, sociólogos, biólogos, genetistas, bueno, todo tipo de psiquiatras, psicólogos, doctores, médicos generales, etcétera, que abordaban, dieron su opinión sobre este tema de la vida. El esquema que yo les voy a presentar, uno lo puede abordar de muchas maneras. Yo abordo un esquema metodológico de un jesuita, el sacerdote Miquel de Viana, un profesor, doctor en sociología, doctor en teología moral. Y repito, uno lo puede abordar de muchas maneras, pero yo creo que esta es una clave metodológica que nos dice mucho, sobre todo en el contexto de lo vocacional. Yo creo que es la manera en que nosotros lo debemos abordar. La encíclica se publica 4 años después, el 25 de marzo de 1995. Es decir, San Juan Pablo II
pues eligió el día de la Anunciación para esta publicación. Y no es por casualidad, repito, recuérdense, 4 años de elaboración. La estructura de la encíclica tiene 4 partes, ¿no? Bueno, además de una introducción y de una conclusión, un epílogo, tiene 4 partes. La primera parte es una mirada a la realidad, por eso es que se ve ahí un ojo grandote, ven a la realidad, cómo está la realidad de la vida. Luego, en el segundo capítulo, es una presentación de los principios bíblico-teológicos con el cual se va a hacer ese juicio de la realidad. En tercer lugar, se trata de luego aplicar esos principios a la realidad, una vez que se ha visto la realidad, una vez que tenemos los principios bíblico-teológicos. Fíjense que realmente el esquema es muy sencillito en realidad, ¿no? Luego entonces se trata de hacer la aplicación a la realidad de estos principios. Y finalmente, mi parte preferida de la encíclica, que es San Juan Pablo II escribe unas líneas de acción pastoral, es decir, vista la realidad, presentados los principios, evaluado con este juicio crítico de los principios bíblico-teológicos, la realidad. Bueno, luego, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son esas líneas pastorales que tenemos que llevar adelante? Y bueno, yo les pido, sobre todo a aquellos que van a ver Dios mediante, este video, que evalúen estas líneas pastorales que el Papa San Juan Pablo II indicó, y repito, no solo el Papa, sino decir, de un proceso de elaboración de 4 años. Bueno, cómo estamos hoy a nivel de la Iglesia respecto a este tema de la vida. Ahí en la introducción hay un texto que es básico, es muy importante. Yo se los voy a leer. Dice así, en el número 5, dice: la presente encíclica, fruto de la colaboración del episcopado de todos los países del mundo, quiere ser pues una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable, y al mismo tiempo una acuciante. Yo no sé si realmente la definición de la imagen se puede ver muy bien, pero una acuciante yo lo resalto y lo pongo en rojo, en grande, porque significa que es urgente. Es decir, el Papa está diciendo que se trata de un tema que es urgente. Aquí en Venezuela nosotros decimos para ayer. Hace unas semanas me tocó presentar y hacer esta presentación en México a un grupo de sacerdotes y de seminaristas en México, y uno me decía: padre, aquí se dice es para antier. Bueno, o sea, es un tema que es urgente, de atención urgente, y sigue así, dice: es una llamada a todos y a cada uno en nombre de Dios. Aquí también lo resalto. Dice, es una llamada a todos y a cada uno, una llamada en general a toda la iglesia, pero luego a cada uno individualmente, en nombre de Dios. Por lo tanto, estamos frente a una vocación. O sea, no se trata del padre Víctor llamando, no se trata de un obispo llamando, ni siquiera del Papa. Se trata de un llamado de Dios. De Dios, dice: respeta, defiende, ama y sirve la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrará justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. O sea que desde el principio ya vemos cuál es el objetivo. El objetivo que tiene la encíclica es despertar de alguna manera a la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad respecto a esta llamada urgente a responder a la realidad que inmediatamente vamos a presentar. ¿Cuál es la realidad que ven y que San Juan Pablo II recoge en la encíclica? De hecho, la encíclica va a desarrollar en esa mirada a la realidad especialmente el tema de las amenazas. Pero yo metodológicamente les voy a poner también la parte positiva, porque también aquellos especialistas se dieron cuenta que hay cosas que también ya se están haciendo
de tipo positivo, vamos a decir las luces, y pasamos brevemente por ellas, solamente las enunciamos. Bueno, los esposos que están abiertos a la vida, eh, una constatación de la realidad que hay familias que siguen estando abiertas a la adopción, especialmente hay lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos hermosos, de grupos que se dedican a buscan matrimonios, familias que están abiertas a recibir incluso bebés que vengan con alguna enfermedad, que vengan con algún problema de tipo físico. Hay matrimonios y familias que están abiertos a este tipo de adopción. También los centros de ayuda a la mujer. Yo pongo a estos amigos de Frente Joven allá en Argentina porque me parece que su obra es muy bella. Ellos tienen un grupo que se llama Defensores de Mamás, ¿verdad? Simplemente lo pongo como ejemplo, pero en la encíclica constatan pues que hay ya grupos organizados que están ayudando a la mujer. También toda la caridad organizada de la iglesia a través de las cáritas, pues también sin lugar a duda ayudan a la promoción de la vida. Luego tenemos toda la labor educativa de la iglesia. También constataban en aquel momento, año 1991, que también los organismos internacionales ayudan a la defensa de la vida. Claro, aquí se refiere sobre todo al tema de cuando hay problemas con los refugiados que ayudan. Nosotros sabemos hoy, y bueno, de esto pueden hablar mucho mejor personas, por ejemplo, como la profesora Amparo Medina, respecto de cómo están los organismos internacionales hoy haciendo promoción del aborto y de ideología de género, etcétera. O sea que no todo respecto a los organismos internacionales brillan como oro, pero sin lugar a dudas hay circunstancias en que sí echan una mano, por ejemplo, cuando hay desastres naturales. Entonces, algo que rescata pues el texto de la encíclica, también toda la obra de caridad, pero de manera especial en hospitales, en orfanatorios, en ancianatos. Luego también constata la encíclica que hay gracias a Dios, ¿no? Como una tendencia a, a oponerse a la pena de muerte en general, a nivel cultural. Luego también el tema de una sensibilidad respecto a la paz, a la promoción de la paz, a ir en contra de la guerra. Constataban en el año 1900, repito, cuando el Papa la escribió en el año 95. Yo creo que, bueno, cada quien saque su conclusión si estas cosas están todavía vigentes. Luego el tema de las leyes pro vida también constataban San Juan Pablo II, que bueno, que en algunos sitios se estaban promocionando leyes a favor de la vida, especialmente en contra de la cultura de la muerte. Estas leyes a favor de la vida, por ejemplo, en los Estados Unidos son clarísimas a nivel de los estados, de las regiones, a nivel federal. De hecho, allá en los Estados Unidos publican un libro así de grueso que se llama Defendiendo la Vida, y bueno, ahí desarrollan todas las leyes, especialmente respecto a la protección de la vida en sus inicios y hacia el final de la vida, y entonces hacen un récord de los 10 estados más pro vida en cuanto que, bueno, desarrollan y tienen más leyes que favorecen la vida, y los estados que son más pro cultura de la muerte, que son aquellos estados que son más permisivos respecto bueno, al aborto, por ejemplo. En los Estados Unidos es muy doloroso. Yo recuerdo cuando estuve sirviendo ahí que cuando llegó a mis manos por primera vez este libro, a mí me pegó mucho ver estados como California, estados como Nuevo México, estados como New Jersey o Nueva York, donde hay bastante población hispana que estuvieran ahí y que aún están
entre esos primeros, digamos, promotores de la cultura de la muerte, cosa que poco a poco yo estoy seguro que va a ir cambiando, especialmente cuando nuestros hermanos hispanos sigan levantándose conscientemente respecto a estos temas a nivel político. Luego también constataban todos los estudios que se habían hecho de tipo técnico a nivel de genética, etcétera, respecto a la vida humana, como todos estos estudios han ayudado que, bueno, que hoy por hoy nadie serio dude de que la vida comienza en el momento de la concepción. Pero como les decía, ahí les pongo a los que no ven bien un letrero grande que dice peligro. La encíclica no, o sea, lo que quiere abordar es realmente cuáles son las amenazas a la vida. Y San Juan Pablo II hace todo un récord de cuáles son esas amenazas a la vida. Habla de los homicidios, habla de los genocidios, ¿saben? Las matanzas de grupos humanos por razón de raza, por razón de credo religioso. Hacen una constatación de que esto sigue sucediendo, el tema del hambre en el mundo, el tema de la miseria humana, el hombre prácticamente ahí en competencia con los buitres por la comida en los basureros, el tema del tráfico y consumo de drogas. Repito, cuando vieron la realidad, todas estas cosas que estaban pasando a nivel de amenazas a la vida humana, el tema del consumo y tráfico de drogas, el tema de las guerras y el tráfico de armas, el tema del desequilibrio ecológico, todo el tema de la tierra, el tema del efecto invernadero, etcétera, todo ese tema ecológico, todo el tema de los modelos sexuales inaceptables, todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas, o sea, temas que son realmente unas amenazas a la vida humana de las cuales están conscientes, y especialmente el Papa San Juan Pablo II, repito, en este documento elaborado durante 4 años. Pero entonces, no sé si se ve claramente, ahí yo pongo un elefante caminando sobre una cuerda floja. Eso evidentemente no está en la encíclica, sino que es una imagen que yo coloco como lo imposible. O sea, dice San Juan Pablo II que no se puede abordar, y no es el propósito de la encíclica, abordar todas las amenazas que hay a la vida humana, sino que en la encíclica se va a hacer una opción por las que, repito, San Juan Pablo II, en estos 4 años de consultas y de elaboración, se dan cuenta que son los dos problemas más graves respecto como amenazas a la vida humana, ¿no? Entonces, dice San Juan Pablo II, escribe, vamos a abordar los dos temas que son más graves. Los temas que tienen que ver a las amenazas a la vida humana en su fase inicial, por lo tanto, el aborto, y las amenazas a la vida humana en su fase terminal, entre otras cosas, la eutanasia. Entonces, dos amenazas, entre todas las amenazas que ya hicimos el elenco, que San Juan Pablo II dice, hay dos que son las peores. Una, las que tienen que ver con la vida en su fase inicial, y dos, las que tienen que ver con la vida en la fase terminal. Entonces dice San Juan Pablo II, ajá, ¿y por qué entre todas las demás, que quién duda de que el tráfico de personas es algo importante, quién duda, que la miseria es algo importante que tenemos que abordar, pero por qué abordar especialmente estas amenazas en la fase inicial y en la fase terminal? Entonces San Juan Pablo II argumenta diciendo, bueno, en primer lugar, abordamos esos dos extremos porque es cuando la vida es más vulnerable, es cuando estamos más indefensos como seres humanos, tanto en la fase inicial, cuando estamos en el vientre de nuestras madres, y en la fase terminal, cuando por ancianidad o por enfermedad estamos en
en esa debilidad que puede llevarnos a la muerte. En segundo lugar, y este es muy importante, dice, porque lamentablemente quienes son los que cometen el crimen son los miembros de la misma familia. Es decir, la familia, que debería ser el santuario, que está llamado a ser el santuario de la protección de la vida humana, se ha convertido muy dolorosamente en quien comete el crimen. ¿Quién comete el crimen del aborto? La madre. ¿Quién comete el crimen de la eutanasia? Muchas veces el esposo, la esposa, lamentablemente hoy los padres, incluso en algunos países del mundo. Entonces, repito, esta segunda razón es muy importante. Y la tercera razón que el Papa San Juan Pablo II acuña un elemento, una expresión que es muy importante, que es la cultura de la muerte. O sea, San Juan Pablo II dice, bueno, todas estas leyes a favor de la muerte, todos estos modos de pensar, de organizarse en la sociedad, están fomentando la muerte. Entonces, donde tenemos sitios que incluso ya es parte de la cultura, hasta que se hace ley y se presenta algo que es malo, intrínsecamente malo, como algo bueno, pues esa cultura de la muerte, el ser ya parte de nuestra forma de ser, pensar y sentir, de la, entre comillas, normalidad, esa es la otra razón por la cual tenemos que hacer una opción especial por las amenazas en su fase inicial y en su fase terminal. Son, repito, tres argumentos de peso, con un suficiente peso argumentativo, el de que somos más pobres. De hecho, Madre Teresa acuñó esa expresión de los más pobres entre los pobres, los bebés no nacidos. Yo le añadiríamos también, y los que están en su fase terminal. La segunda, repito, el tema de que es la familia, los miembros de la familia quienes son los que cometen el crimen. Y en tercer lugar, porque ya es parte de la cultura, de la forma de vivir, el que se fomente la muerte, especialmente de los más débiles. Bueno, pasemos ahora al segundo capítulo, que son los principios. Yo no los voy a presentar todos, simplemente los que yo creo que son los más importantes y los que nos ayudan a evaluar pues con más claridad desde lo bíblico teológico la realidad que estamos viviendo. Ok, el primer principio, Jesús. No tenemos dos evangelios, el evangelio de la vida y Jesús por otro lado, ¿no? Es el mismo Jesús se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Es el Señor, es la fuente de la vida, es la vida en plenitud. Entonces ese es el primer criterio a la hora de ver la realidad. No hablamos de dos evangelios, el evangelio de la vida, sino que es el mismo evangelio del Dios encarnado, que es Jesús. El segundo principio, muy importante, es el tema del amor y el amor preferencial a los más pobres. Esto está enraizado en todo el Evangelio. Jesús hizo una opción por los pobres. Lamentablemente durante décadas, especialmente en varias zonas de aquí de América Latina, se desvió un poco este tema de la opción por los pobres. Entonces lamentablemente se mezcló con líneas marxistas, hasta de guerra, de guerrilla. Bueno, entonces eso requirió también, por cierto, que fue en tiempo de San Juan Pablo II y de nuestro querido Papa Emérito Benedicto, que elaboraron unas instrucciones para purificar. De lo que no hay duda es de que efectivamente hay una opción preferencial por los pobres. El corazón de Jesús, el corazón de Dios, se incline de manera especial a los más marginados, a los más pobres. Eso es otro principio a la hora de evaluar la realidad, la opción preferencial por los pobres. Luego tenemos el tema que la vida
es tan valiosa, ahí no sé si se ve bien, pero es el momento de la natividad, de esa película hermosa de la natividad. La vida es tan valiosa que es el medio para nuestra redención. Es decir, nuestra vida humana es tan, pero tan valiosa que el mismo Dios decidió que fuera el canal para nuestra salvación. Él mismo se hizo carne de nuestra carne en la Virgen María. Entonces, qué importante es la vida, que es el canal de la salvación. La vida también es tan valiosa que es el medio que Papá Dios decidió que nosotros participemos de él. Nosotros estamos llamados a participar de la vida misma de Dios, de la Trinidad Santísima, justamente a partir de nuestra propia vida. Es en nuestros propios cuerpos que nosotros experimentamos pues como templos del Espíritu Santo la presencia de Dios. Entonces, qué importante es la vida humana, que es templo de la presencia de Dios. Repito, estamos viendo estos principios que son de tipo confesionales. Otra cosa que ya después, cuando nos toca dialogar con el mundo, se desarrolle toda una batería de unas matrices de argumentaciones no confesionales, pero en este momento estamos hablando desde los principios bíblico-teológicos. Luego, el tema de que la vida es tan sagrada que, bueno, que somos creados a imagen de Dios. Tenemos el sello desde nuestra creación como imágenes de Dios. Otro principio es que cada uno de nosotros somos custodios los unos de los otros. Es la pregunta, y San Juan Pablo desarrolla mucho este tema de Caín y Abel. ¿Qué hiciste con tu hermano? O sea, es ese desarrollo de que todos estamos como familia involucrados. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, a mí no me importa lo que le pasa al otro, y más aún lo que le pasa al otro, que sea el más pequeño, el más necesitado. Bueno, dejamos ahí los principios. Recuerda que hemos visto la realidad, hemos visto los principios para evaluar la realidad, y ahora vamos a ver la aplicación. Es decir, una vez que hemos visto la realidad y vimos los principios, ¿cómo hace la aplicación San Juan Pablo II de esto? Yo aquí no me puedo detener, porque mira, esto sería un curso de bioética que no es el momento, y tampoco yo soy un especialista en esas materias. Yo soy simplemente un sacerdote que está invitando, está haciendo un poco de eco de lo que el Espíritu dijo a través de San Juan Pablo II. Pero yo sí les voy a leer, permítame, el momento sí les voy a leer sobre la aplicación, ¿no? Y en este punto sí me quiero detener un poquito en el número 62. Les recuerdo, estamos aplicando los principios. En el número 62, en el capítulo 3, dice así: por tanto, el Papa San Juan Pablo II hizo un recorrido por lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, y dice así, un previo respecto a esto. Esto yo lo he repetido en varias ocasiones, incluso hasta frente a algún obispo. Yo estoy convencido de lo que les voy a decir a nivel confesional. Ojo, ¿no? Que nosotros estamos en la encíclica Evangelio de la Vida. Imagínense lo relevante que es este texto, que nosotros estamos en presencia de los últimos dogmas de fe en materia de costumbre que San Juan Pablo II como Papa formuló. Es decir, en estos temas, confesionalmente, para quienes somos creyentes, que somos católicos, aquí en este tema no hay discusión. Y San Juan Pablo II, yo especulo ahora un poco en lo que les voy a decir. Pienso yo que una de las razones por las cuales utilizó esta fórmula, la fórmula que él utiliza aquí, es la fórmula que se utiliza cuando se declara un dogma de fe. El Papa tiene que decir que está declarando un dogma de fe, que está hablando como sucesor de Pedro, y yo creo que es la misma que utiliza cuando habla, lo vamos a ver ahora mismo, respecto a la eutanasia. Pero respecto, dejemos a los teólogos que hablen y se pronuncien sobre eso. Yo
de verdad a mí no me queda duda de que estamos frente a un tema, y le decía que el tema de especulación que hago yo es porque dentro de incluso de sectores católicos, por ejemplo, todavía aún en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, hay sectores católicos que piensan que, por ejemplo, el aborto está justificado, ¿no? Y se llegan hasta cuestiones abominables, hasta de rezar por ese tema a favor del aborto. Entonces, regreso, capítulo número 3, número 62, dice así textualmente, dice, por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro, fíjense, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural, en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario universal. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Hasta ahí es la cita, repito, aquí en este tema, cuando hace la aplicación, no hay duda, hace la aplicación diciendo que el aborto es un crimen. Otra cosa es que después el Papa desarrolló todo el tema de que tenemos que atender a las madres que han abortado y los padres de bebés abortados, todo el apostolado de sanación posaborto de tipo integral, pero sin quitarle la gravedad. Sin quitarle la gravedad, sigue siendo una materia grave, aunque repito, y probablemente este video lo va a ver algunas mujeres o papás de bebés abortados, o sea, saber que las puertas de la iglesia, cuando hay arrepentimiento, siguen abiertas, y de manera muy especial las ha abierto el Papa Francisco, que es una gran alegría, que es la misericordia que siempre se ha derramado, pero que ahora se derrama más fácilmente por lo masivo que se ha convertido dolorosamente este pecado grave del aborto. Hoy se pueden, pues las puertas están más abiertas todavía para esa misericordia, repito y subrayo, sin quitarle la gravedad que tiene. Bueno, tema similar, San Juan Pablo II se pronuncia a la hora de aplicar los principios de la encíclica a la realidad respecto a la eutanasia, y utiliza una fórmula que a mí me parece que es muy similar a la que utiliza respecto al aborto. Dice, hechas estas distinciones, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de toda la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Y tercero, miren, hay muchas aplicaciones, ¿eh? Yo solamente he elegido 3 que yo considero que son las más importantes. En el número 73, en el capítulo 3, dice respecto a las leyes, fíjense lo que dice, en el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle sufragio, ojo, y darle sufragio del propio voto. Entonces, bueno, hasta aquí la parte de aplicación. Repito, hay muchas otras aplicaciones, yo solamente me detengo en estas 3 que yo creo que son de las más importantes. Y ahora quisiera pasar pues ya para ir terminando la parte que más me gusta a mí, que es la parte pastoral, es decir, vista la realidad, visto los principios, aplicados los principios de la realidad. Ahora, ¿qué hacemos frente a toda esta realidad? ¿Cómo actuamos? Entonces,
yo les voy presentando y ustedes vayan evaluando. ¿Hasta dónde tiene que llegar el tema de la defensa urgente de la vida humana, haciendo un énfasis en la vida, en las amenazas, en la fase inicial y en la fase terminal? ¿Hasta dónde tiene que llegar en la iglesia? Yo pienso que esto se llama pastor, o sea, debería ser, ustedes saquen su propia conclusión, sobre todo a la gente de iglesia que están metidos en las estructuras eclesiales. eh, Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo pienso que es una línea transversal que debe tocar toda la pastoral de conjunto de la iglesia. Yo lo digo aquí y me siento, y esta noche duermo ahora todavía un poco más tranquilo, para que ojalá esto pueda llegar a los sitios donde tienen los factores de decisión, porque repito, esto es una materia que es urgente y la omisión en este tema son vidas humanas que se pierden, al igual que cuando se hace lo que se tiene que hacer, pues se salvan muchas vidas humanas. Entonces, ¿hasta dónde tiene que llegar? Mire, dice San Juan Pablo II, bueno, en el querigma, es decir, en el primer anuncio, cuando se anuncia la salvación a través del Señor, el Señor Jesús, que viene a salvar nuestra vida de pecado, ahí hay que introducir también el tema de la defensa de la vida. También tiene que tocar toda la catequesis, toda nuestra catequesis, desde la catequesis de iniciación, la catequesis de adultos, las catequesis matrimoniales, la catequesis juveniles, todas deben tener, digamos, este tema de la defensa de la vida humana. Ustedes, bueno, vean, sobre todo los que son catequistas, si los libros, las guías que ustedes utilizan aborda este tema, o los centros de catequesis, los centros catequéticos, etc. Luego dice San Juan Pablo II, escribe, también tiene que llegar a todo el año litúrgico. Tenemos que predicar de este tema, los sacerdotes, y no solamente el día de la Anunciación, que bueno, que se puede introducir más fácilmente el tema de la defensa de la vida, sino todo el año litúrgico. Tenemos que desarrollar materiales en todas las áreas, oraciones de los fieles, incluso misas. En los Estados Unidos hay una misa muy hermosa, aprobada por la Conferencia Episcopal, para hacer la bendición durante la misa de los vientres de las mamitas embarazadas, misas también de la defensa de la vida. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene que ser introducido el tema dentro de la liturgia. Yo aquí no sé si se ve bien, pero allí pongo a unas señoras que están en una peluquería, ¿no? Yo no sé, el otro día me decían, bueno, padre, también las barberías. Sí, es verdad que también los hombres estamos en esto, pero el punto es que ahí es un encuentro cuando la gente habla. Entonces decía San Juan Pablo II que esto tiene que llegar a la cultura, a las maneras de ser, pensar y sentir. Allá donde haya gente que está conversando de temas referidos a la vida, nosotros tenemos que llevar el mensaje del amor, el servicio y de la defensa de la vida con un sentido de urgencia, y especialmente a los más necesitados en su fase inicial y fase terminal. Tiene que tocar toda la educación. ¿Cuántos colegios? Decíamos también cuando hablamos de la realidad, ¿cuántos colegios tenemos? Ofrecemos nosotros servicios dentro de la Iglesia Católica, y en cuanto realmente se aborda este tema de la defensa de la vida. Decía San Juan Pablo II, tiene que estar presente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta los posgrados. Bueno, especialmente en nuestros colegios católicos y en nuestra universidad católica. Luego dice San Juan Pablo II también en la celebración de los sacramentos. Ahí también tiene que estar introducido el tema de la defensa de la vida. Hay algunos de los sacramentos que es más fácil introducirlo, por ejemplo, cuando uno va a colocar una unción de los enfermos, es fácil introducir el tema del darle los cuidados necesarios al enfermo con amor, de no caer en la falsa misericordia de la eutanasia, etcétera. Es más fácil, o por ejemplo en los bautizos, introducir el tema de la defensa de la vida no nacida. Pero tiene que estar en todas las celebraciones sacramentales. También dice San Juan Pablo II, miren cómo hila de fino este documento, dice que también hay que tomar en cuenta las semillas del verbo.
que están en la cultura. Eso viene de San Justino, que dice, padre de la iglesia, que Dios ha sembrado la semilla del Evangelio en todas las culturas, y cómo hay que tomar en cuenta las cosas buenas que tienen las propias culturas, como por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo de la celebración de los 80 años en Corea. Se celebra cuando las personas llegan a 80 años de manera especial, así como en otros países nosotros celebramos los 15 años, por ejemplo, de las muchachas. Ya se celebra. Entonces dice San Juan Pablo II, tenemos que ver cuáles son esos temas que se desarrollan en la cultura y que bueno, y que nosotros debemos, o sea, tenemos que tomar y exaltarlo como algo bueno, presentarlos como algo bueno. Luego el tema, él dice, San Juan Pablo II, tienen que organizarse, sugiere él, en las conferencias episcopales, una semana de jornada de defensa de la vida, el tema de la vida. Yo veo con mucha alegría bueno, que ya en varios episcopados y en varias diócesis están las dos dimensiones, la dimensión vida y familia, porque lo que pasa lamentablemente a veces es que tenemos pastoral familiar y no tenemos la pastoral de la vida, y son de las dos cosas, la dimensión vida y dimensión familia, como por ejemplo tienen en la Conferencia Episcopal Mexicana o en la Conferencia Episcopal de Colombia, y que tiene que ver además con el sentido, pienso yo que también con el sentido del CELAM, y que ya le voy a decir San Francisco, el Papa Francisco, bueno, de hecho no cabe duda de su vida evangélica y de santidad, que cómo nos hace cuestionarnos a todos, especialmente yo creo a nosotros los religiosos y los sacerdotes. El mismo Papa Francisco, yo creo que esta idea del CELAM, de tener la dimensión vida y familia, también la ha llevado para allá, para el Vaticano. Y bueno, sigamos orando para que estén presentes las dos dimensiones con el mismo peso específico que deben tener, ¿no? Luego el tema del voluntariado, también desarrollar el voluntariado, y en el voluntariado es no confesional respecto a la defensa de la vida, o sea que sería normal fomentar, por ejemplo, la ayuda en los centros de ayuda a la mujer, sin importar por la confesión religiosa, sino simplemente el hecho de querer ayudar a evitar el aborto, a ayudar a las mamás que ya han pasado por un aborto. El tema, mire, este tema lo especifica San Juan Pablo II, el compromiso político de los cristianos. Es decir, a veces nosotros hablamos de política y a mucha gente arruga la cara, dentro de católicos, incluso de nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, ya todo el mundo arruga la cara cuando hablamos de política, y no, miren, la política es parte de la doctrina social de la iglesia, es parte del amor al prójimo, y especialmente en los países donde votar o no votar por el candidato que puede favorecer, por ejemplo, leyes que favorezcan la protección de la vida. Estamos hablando de vidas que se pierden o que se salvan, especialmente las más vulnerables. Entonces, esto sería solamente un tema para que nos detuviéramos de la necesidad de formar las conciencias y de participar en la vida política, y llevar a los cargos que tienen tomas de decisiones a nivel político, pues los que van a fomentar los valores, especialmente los valores de la vida y de la familia. Todo el tema de la animación social, repito, no solamente confesional, por ejemplo, las marchas también que se hacen, los debates a nivel público en los centros, en los medios de comunicación social. A mí me alegra mucho, yo veo cada vez más mujeres, sobre todo las mujeres, qué bueno, ¿no? Profesionales ahí preparándose. Uy, Argentina, qué cosa, y España, yo he visto muchos ejemplos de mujeres muy bien preparadas para debatir el tema con argumentos no confesionales en la palestra pública, porque hay que introducirnos en la cultura, y eso es totalmente necesario. El tema de fomentar los centros de ayuda a la mujer, el fomentar también todo el tema de la familia, toda la pastoral familiar, también fomentar centros de ayuda a la mujer a nivel parroquial también. En Estados Unidos hay
una experiencia que se llama Proyecto Gabriel, que es muy hermoso, que organizan familias en las parroquias para acoger mamás con embarazos en crisis y les ayudan hasta que puedan estar estables. El tema, dice San Juan Pablo II, año 1991, organizar centros de orientación familiar, o sea, que puedan tener toda esta orientación integral de familia y vida a nivel diocesano. El tema del ecumenismo y el diálogo interreligioso, el ponernos de acuerdo todos los que creemos en el Señor Jesús, aunque seamos de confesiones diferentes, incluso con hermanos de otras religiones, en temas que sean comunes para nosotros. ¿Estamos de acuerdo que tenemos que amar a nuestros hermanitos que están en el vientre materno? Sí, bueno, y San Juan, otra vez el Papa Francisco, ya lo estoy canonizando. Mire, el Papa Francisco nos dio ejemplo de eso recientemente, bueno, cuando pasó por Cuba y se reunió allá con el patriarca ortodoxo ruso, creo, que firmaron un acuerdo y parte del acuerdo que firmaron ecuménico se refería al tema de la defensa y denunciaban, además no era solamente de la defensa en positivo, sino de la denuncia del holocausto del aborto. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y luego este tema, el tema de cómo las madres de bebés abortados, ya decía San Juan Pablo II, iban a ser un ejemplo muy importante a la hora de la construcción de esta cultura de la vida. Yo lo he visto y en el caso de esta hija espiritual que se llama Patricia Sandoval, una joven estadounidense, mexicana, que habla bien español e inglés. Ella es mamá de 3 bebés abortados y además trabajó en la industria del aborto en los Estados Unidos, en Planned Parenthood, y ella pues da testimonio en los medios de comunicación y está haciendo realidad lo que San Juan Pablo II profetizó ahí, de que justamente iban a ser estas mamás que, animadas espiritualmente y sanadas espiritualmente, como es el caso de ella, pues dan testimonio público de cómo el aborto afectó sus vidas y cómo, digamos, ahora está viviendo y dando ese testimonio para evitar que otras madres pasen no cometan el mismo error que ella cometió de matar a sus hijos. Y bueno, cuántos hijos, yo soy testigo de cuántos niños ya se han salvado, y como yo le digo a ella en algunos momentos, y los que Dios mediante nos enteraremos allá en el cielo, que serán realmente la mayoría, pero ya Papá Dios le ha mostrado a ella algunos bebés que se han salvado. Pero bueno, no me voy a detener aquí, pero la importancia de esos testimonios de mamás y de papás que han pasado por el aborto. Y luego les dejo, estos son unos retos, rápidamente, no están dentro de la encíclica, sino que yo lo dejo solamente como un tema para pensar, o sea, cosas que nosotros deberíamos hacer también dentro de la iglesia. Esto después habría que bajarlo a planes pastorales diocesanos. De eso, bueno, hay ya cosas escritas y elaboradas y experiencias que tal vez en otro, si este Facebook Live sale bien, tal vez nos animamos a hacer otro. Para hablar de ese tema de un plan a nivel diocesano, y que también podría ser aplicado a otros niveles pro vida. Una campaña permanente de oración de reparación a Jesús sacramentado por atentar contra nuestros hermanitos más pequeñitos y los más vulnerables. Una campaña constante respecto al no matar de manera popular, o sea, el enseñar este mandamiento, repito, en positivo, de manera popular. Aquí, bueno, los publicistas, diseñadores son los que tienen que dar la talla. Luego el tema de la teología del cuerpo, fundamental, el conocerla, toda esta teología del cuerpo que se desarrolla a partir de las catequesis que nos dio San Juan Pablo II sobre el tema de castidad. Gracias a Dios en muchos países ya hay bastante de esto elaborado, tanto para adultos como para jóvenes, pero esto tiene que extenderse. Luego el extender centros de ayuda, centros de orientación familiar en las diócesis, en los sitios donde no los haya, donde los hay, pues que funcionen cada vez mejor, ¿verdad? Y extendiéndose cada vez más.
el tema de llegar a los maestros. Miren, los maestros, el efecto multiplicador que tiene que nosotros lleguemos con todo este tema de la defensa de la vida, con este sentido de urgencia, a los maestros, especialmente asociaciones de maestros, el efecto multiplicador es gigantesco. Las asociaciones de médicos, yo me alegro tanto cada vez que veo los médicos entusiasmados con este tema de la defensa de la vida. Tenemos que animarlo, especialmente llegar a los médicos, y ojalá que también poderse meter en todo el tema curricular, que lamentablemente en algunos sitios ya les están enseñando la cultura de la muerte también a nivel médico. Llegar a los seminaristas, miren, a veces los sacerdotes, y lo sabrán muchos de ustedes y yo mismo, ¿verdad? A veces somos duros de roer, ¿no? Y no es que no podamos cambiar, pero todos somos deudores de una formación que hemos recibido. Y repito, estamos hablando de todo este tema que viene del año 95. Hay generaciones completas que no se han formado con este sentido de urgencia de la atención pastoral. Entonces hay que llegar, cuando son seminaristas, meterse en los centros, en los centros en los centros donde, en los seminarios, en las casas de formación, tanto de religiosas como religiosos. El tema del discernimiento espiritual, fundamental. Oye, hay que aprender a hacer discernimiento espiritual. Gracias a Dios que tenemos un papa jesuita. Yo pienso, yo lo he dicho por ahí varias veces, que entre otras cosas Papá Dios nos regaló un papa jesuita para recordar la importancia que tiene el tema del discernimiento, que es un regalo que nos hizo el Espíritu Santo a través de San Ignacio de Loyola, y que debería extenderse cada vez más, porque especialmente en este tema de la vida, el discernimiento es fundamental, pues estamos hablando de vidas humanas. O sea que, repito lo que dije en algún momento, la omisión en estos temas, y dependiendo también del nivel de autoridad que se tenga, pues son vidas, o vidas que se pierden o vidas que se ganan. Y finalmente, solamente una palabra que San Juan Pablo II también la dice. Miren, esto es algo que cuando nosotros aceptamos este llamado de Dios, pues no es algo popular, la gente no va a estar aplaudiendo, al contrario, vamos a tener mucha gente que nos va a criticar, que no nos va a querer, y que bueno, en algún caso acá hasta podemos hasta sufrir cárcel o derramar la sangre, como de hecho ya le ha tocado a alguno. Pues saber que la hostilidad, y es parte, sobre todo en ambientes nosotros católicos, saber que es parte de que si nos queremos parecer de verdad al Señor, pues bueno, vamos a pasar por la cruz. Este tema lo desarrollamos un poquito más en lo que es la espiritualidad provida, que repito, dependiendo cómo vaya este tema aquí del Facebook Live, no sé todavía cómo está quedando todo, pero dependiendo cómo quede, y pues podemos desarrollarlo también así en este estilo muy sencillo, la espiritualidad provida. Y luego finalizar con esto, que también San Juan Pablo II la parábola del buen samaritano. Nosotros sabemos, ¿verdad? Ahí está el enfermo, el herido del camino, está el samaritano que ni siquiera era de los judíos, y pasan los sacerdotes, pasa la gente que se decía más de Dios, más cercana a Dios, y se hacen los locos y no lo atienden. Y San Juan Pablo II dice, miren, este llamado es para toda la iglesia tiene que asumir esta atención urgente a estas dos amenazas, pero además subrayó, dice, pero no es solamente para todos, sino es para cada uno. O sea que ninguno de nosotros podemos decir, bueno, porque donde yo estaba la gente no reaccionaba sobre este tema, y bueno, que si mi párroco, no, miren, esto fue escrito por un santo, y además un santo que algún día se ha declarado magno, no por la grandeza de importancia, sino digamos, por lo profundo y lo extenso que fue su ministerio pastoral, que prácticamente tocó los principales aspectos de nuestra manera de vivir el Evangelio en todos los aspectos más importantes. Entonces, bueno, termino simplemente con esa idea de que esperemos que todos asumamos este llamado de Dios a defender la vida con este sentido de urgencia. Bueno, oye, casi una hora, hablamos como mucho, yo creo, ¿verdad? Déjenme, voy a ver si
puedo responder algunas, si hicieron algunas preguntas, mm, en unos minuticos. Déjame traerme, a ver, la tablet, un momentico. A ver. Puedo responder algunas, si hicieron algunas preguntas. Ajá. A ver. Un minutico. Déjame traerme. Ajá. Una tablet, un momentico. A ver, a ver. Ujú. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde yo veo aquí? A ver si yo puedo ver a ver si yo puedo ver los comentarios acá. A ver. ¿Y dónde están los comentarios? A ver. Bueno, el padre no está viendo los comentarios. Como que vamos a tratar de... A ver. Bueno, miren, de verdad que me ha alegrado mucho poder compartir con ustedes. Repito, fue una transmisión un poquito larga, pero este tema es fundamental que nosotros lo manejemos. O sea, el tema de esta encíclica. Ajá, vamos a ver aquí. Ajá, somos custodios del hermano. Saludos desde Argentina. Oye, por allá estuve en el año 2010. Yo quiero mucho a los argentinos. Totalmente de acuerdo con usted, Padre Víctor. Graciela dice, todos los grupos tienen que abordar la defensa de la vida y no dejarlo solo a los grupos pro vida. Si es que en la parroquia, pero esto tiene que ver principalmente con el párroco porque de alguna manera es el que baja la línea. Pues sí, es verdad, pero miren, fíjense que a la hora, por ejemplo, de crear un comité pro vida en las parroquias, les dejo en la página que hemos desarrollado, defiendelavida.org. Ahí hay unos videos de cómo animar la parroquia, y se hace desde abajo, porque muchas veces, como les digo, los párrocos, los sacerdotes hemos recibido un tipo de formación en la cual este tema de la defensa de la vida no es algo prioritario, ¿no? Ni siquiera con un sentido de urgencia, como repito, el Espíritu Santo nos está llamando a nosotros a abordar. Entonces, muchas veces el laicado tiene que convertirse en ese animador desde abajo, ¿no? Desde abajo. Yo he visto cómo los sacerdotes luego se animan y son los principales promotores. Miren, esto es fundamental. Hay realidades donde las parroquias, por ejemplo, tienen cerca centros abortivos, abortorios, y cómo se organizan. Yo recuerdo, miren, una vez que fui a California, en una parroquia, qué hermoso aquello. El párroco tenía su comité pro vida parroquial y tenían un abortorio cerca. Entonces era la misma parroquia, incluso en el boletín parroquial. Allá en los Estados Unidos acostumbran mucho tener un boletín parroquial que sacan semanalmente. En el boletín ponían el número de bebé, iban actualizándolo semanalmente, que iban salvando del aborto. O sea, obviamente que es el Señor que lo salva, pero que son instrumentos de salvación. Y a veces ir a los abortorios no solamente es para salvar vidas, sino para acompañar a Jesús, que es crucificado en esos bebitos, y también en la segunda víctima, que es la mamá después, y los papás que se dan cuenta de que colaboraron con la muerte de sus papás, ¿no? De sus hijos, de sus propios hijos. Dice Carola Dumas. Hola Carola, la coordinadora de Provida, la Red Provida de aquí de Caracas. Dice, los laicos tenemos la obligación de activarnos en este tema y acompañar a los párrocos para que se involucren, y dentro de la liturgia y de su pastoral el tema vida sea prioritario. Sí, así mismo debe ser. Hola Iset, un saludo allá a nuestros hermanos en la zona metropolitana de Washington, D.C. Gracias por regalarnos esta plática, excelente, a trabajar. Alberto y yo le queremos muchísimo. Por favor, haga más videos como este. Yo los quiero también mucho. Ustedes, yo estoy seguro que, bueno, vamos a esperar ahí el ministerio que Papá Dios les tenga a ustedes encomendado. Lina
Dice, mil gracias, padre, claro que sí, 1000 conferencias así, más, ay no, este pobre instrumento, ahí me da mucha pena porque de verdad que yo no estudié los temas estos bioéticos, pero bueno, repito, yo solamente quiero ser un facilitador, sobre todo para poner el sentido de urgencia para tratar este tema pro vida, ¿no? Em, luego para comenzar Provida en las parroquias. Ah, sí, me pregunta, ya decía yo que hay que ir por eh, les recomiendo yo ahí en defiendelavida.org, hay unos videitos de cómo hacer este tema de la animación parroquial desde abajo, para poder ir animando a los párrocos. Este, Sandra Milena dice, gracias padre, necesitamos mucho este tipo de reflexiones, ¿no? Para servirles. Para mí es una alegría poder hacer esto y qué bueno que la tecnología ha ayudado. Cristo María, saludos desde Colombia, que se perdió la primera parte, luego la publicará. Sí, esto queda grabado y ahora cuando finalicemos voy a tener cuidado de que se pueda quedar publicado. Carlos Gabriel, abrazos padre, nos llena de ánimo a través de toda su misión Bogotá, Colombia. Sí, bueno, me alegra mucho que se animan. ¿Qué lecturas nos recomienda? Dice Tatiana Reyes. ¿Qué lecturas nos recomienda para profundizar más el tema de la defensa de la vida? Oye, miren, de verdad que les recomiendo entrar en esta página web de defensa de la vida, defiendelavida.org, porque ahí, si ustedes bajan, hay una parte que es de herramientas educativas. Ahí hay muchísimo para seguir formándose, ¿no? Ustedes, cada uno, elegir. Es muy importante discernir para que Dios lo llama a uno en esta defensa de la vida. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Hay que ver en qué parte encajamos para eso el discernimiento es muy importante. Norma, saludos y abrazos a una prima. Oh, bueno, Norma, Dios te bendiga. Rosa, ajá, el Papa anunció que si uno se confiesa con arrepentimiento es válido, si un sacerdote. Sí, Rosa, tienes razón. Lo que decíamos que el Papa Francisco ya, antes el pecado del aborto solamente estaba reservado a los obispos y algunos sacerdotes que los obispos delegaban, sobre todo en los santuarios. Siempre hubo el perdón al pecado del aborto, pero en este caso el Papa decidió autorizarnos a todos los sacerdotes del mundo para absolverlo, cosa que de verdad que hay que agradecer al Espíritu Santo, a Papá Dios, a través de nuestro Papa Francisco, que haya dado ese paso. Algunos lo criticaron, que cómo podía ser, que eso era como quitarle la gravedad al aborto, y no, al contrario, más bien una forma de reconocer el dolor extendido y masivo que lamentablemente en esta cultura de la muerte y del descarte, como él dice, estamos viviendo. Provida Monagas, gracias Padre Víctor, de mucha ayuda. Qué bueno, aquí nuestros hermanos venezolanos allá de Monagas. Carmamanda, sí, es muy triste que no se aborden todos estos temas. Bueno, poco a poco, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Yo de todas formas, cualquier cosa, los que vayan escribiendo, pues yo ya les iré comentando, les iré respondiendo. Y bueno, simplemente terminar nuevamente dándole gracias a Dios por esta oportunidad, y nuestra mamita María, especialmente su advocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de los bebitos no nacidos, que nos haya dado esta oportunidad de comunicarnos por este medio. Gracias a Dios el internet funcionó en esta ocasión, y bueno, vamos a dejarlo entonces ahora publicado. Y nada, unidos en oración, no se desanimen nunca. Recuerden que partimos de que Jesús ya le ganó al demonio en la cruz, y que nosotros por ese misterio pascual estamos unidos a Él. Sabemos que somos débiles, sabemos que somos pobres, pero en Él todo lo podemos, y Él es el que hace su obra a través de nosotros, que somos pobres instrumentos. Lo que hay que es formarse, poner lo mejor de uno, y ya Papá Dios después Él va haciendo su obra.
Que Dios me los bendiga abundantemente y en los ministerios donde ustedes se encuentren, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ya vamos a evaluar, ¿verdad? Si Papá Dios entonces hacemos nuevamente uno de estos Facebook Live. Pues una gran alegría haber estado con ustedes.